Buenas noches, amigas y amigos. Los invitamos a que nos acompañen el día de hoy en su programa Adicciones. Tenemos un tema bastante atractivo. Es un tema que en muchas ocasiones no nos damos cuenta de esa adicción que podemos tener y que sin embargo nos van a distorsionar un equilibrio emocional dentro de nuestras actividades. Este tema, el día de hoy que tocaremos, es la adicción al trabajo. Existen personas que debido a la ansiedad, debido a ciertos problemas familiares, debido a los problemas que se suscitan en las oficinas, en los centros de trabajo, se vuelven verdaderos adictos al trabajo. Y no únicamente en las horas laborables, las 8 horas o 10 horas laborables, sino que en muchas ocasiones se llevan trabajo a la casa y aún no llevándose trabajo a la casa, se llevan toda la problemática de la oficina o de su trabajo a su hogar en las horas que merecen el descanso. Para que una persona tenga un equilibrio emocional, debe dedicarle un tiempo a la familia, un tiempo al descanso, un tiempo a las diversiones y un tiempo al trabajo. Sin embargo, esta problemática se da cuando hay una desproporción y el 80-90% de su tiempo lo están dedicando al trabajo. Y aquí hay una problemática que se da tanto en la salud física de las personas, su salud mental, como también a las relaciones familiares y a las relaciones sociales que se van descuidando. Entonces el día de hoy vamos a tocar este tema. Teníamos un invitado para que nos comentara algo sobre su experiencia y sin embargo no pudo acudir porque tenía mucho trabajo. Entonces le voy a presentar a nuestros invitados que me acompañan el día de hoy en el panel. Está la licenciada Edith Guzmán. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, licenciada? Y el licenciado Bruno. ¿Qué tal? Buenas noches. Psicólogo. La licenciada también tiene vasta experiencia en toda esta problemática de las adicciones y concretamente en las adicciones al trabajo, porque sabemos que trabaja mucho, licenciada. Bueno, pues tenemos un video que dura aproximadamente 3 minutos y espero que nos acompañen, no se tarda mucho y regresamos para hacer los comentarios y esperamos también que nos estén sintonizando y que nos manden sus comentarios a los correos que ya tienen y que aparecen en la parte de abajo de la pantalla. Hasta entonces regresamos. La gente tiene que saber que una de las adicciones que más ha crecido en los últimos años y que menos se conoce es la adicción al trabajo. Según la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y la Universidad Jaume de Valencia, España, una persona puede ser considerada adicta al trabajo si dedica más de 12 horas al día a su actividad laboral, pero sobre todo si cuando deja de trabajar siente ansiedad, angustia y falta de motivación para acudir a actividades sociales. Claudia Rivas Peña, psicoanalista formada en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos de México, dice que, al igual que en otras adicciones, en la adicción al trabajo el primer síntoma del problema es una alteración en las relaciones con las personas que rodean al enfermo. Sí, una de las primeras cosas que vemos que se afecta en un workaholic es una relación con el otro, porque el otro pierde un cierto valor. O sea, el valor principal es el trabajo. La relación con el otro se ve afectada en cotidiano, sea porque no le dedica tiempo, sea porque incluso ni siquiera le dedica palabras. En Japón se ha diagnosticado que hasta en 20% de la población económicamente activa se encuentra la adicción al trabajo. En España se calcula en 12% de la población y en México se desconoce la cifra. Para diferenciar entre una persona que trabaja mucho y una persona que tiene adicción al trabajo, la clave es detectar si hay sentimientos de angustia cuando se debería estar descansando, como indica la psicoanalista Rivas Peña. Muchas veces estas personas padecen una angustia, ¿no? Cuando no están en el trabajo o incluso, imagínate lo grave que podría ser para estas personas perder el trabajo. Es casi como experimentar la muerte, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer en este mundo si no tengo trabajo?
¿no? Entonces, sí, definitivamente es un parámetro para poder identificar que ahí estamos hablando de otra cosa, no es simplemente de una carga de trabajo excesiva, porque los mismos síntomas aparecen en la neurosis obsesiva, por ejemplo, ¿no? La gente tiene que saber que para saber con precisión si una persona es workaholic, científicos españoles diseñaron en 2010 una herramienta de diagnóstico llamada DUAS, que se suma a 2 herramientas anteriores elaboradas en Alemania y Estados Unidos con los nombres de WorkBat y BART. Esta adicción parece estar relacionada con la alta valoración del dinero, como subraya la especialista consultada. Sí nos permite ver el término mismo que vivimos en una sociedad contemporánea, ¿no? Una sociedad en donde los valores se han modificado radicalmente y el valor principal es el dinero. El mejor tratamiento para suavizar la adicción al trabajo es el psicoanálisis, para identificar la raíz profunda del sufrimiento que se intenta paliar sumergiéndose en el trabajo. Definitivamente es algo que se puede abordar. El psicoanálisis es el especialista precisamente para tratar este tipo de malestares, que yo lo tomaría como un malestar contemporáneo. Pues yo lo que les puedo sugerir es recurran a un psicoanalista para hablar de este sufrimiento. Detrás de toda adicción hay una búsqueda por encontrar una anestesia o un analgésico a otra causa de sufrimiento. Trabajar mucho no significa que uno sea adicto al trabajo. La adicción se presenta cuando las personas trabajan en exceso porque sufren cada vez que llega el tiempo de descansar. La gente tiene que saber. Me haría laborar con ganas, o siquiera sonreír al espejo cuando me afeito cada mañana. Pero estoy dispuesto a mis 9 horas diarias de sacar la vuelta. Hey. Bien, ya estamos de regreso. Pues como pueden apreciar, la problemática de la adicción al trabajo pues ha llegado hasta el nivel científico. Ha habido estudios serios, que ahorita vimos algunos, en donde se ha determinado que es una enfermedad. Y es una enfermedad que deriva de la ansiedad. Ahorita estábamos platicando lo que es la sociedad moderna, que exige a la persona para que tenga un cierto valor y un reconocimiento social, pues el prestigio, el dinero, el estatus, y para muchas personas para conseguir ese estatus, ese poder, ese dinero, pues dedican la mayor parte de su vida al trabajo como un aliciente o una forma de destacar dentro de su entorno social. Entonces va de la mano la adicción al trabajo con la necesidad de prestigio social, con la necesidad de tener una posición económica desahogada y para tener ante todo un reconocimiento social. Pero yo le voy a pedir a nuestra amiga, la licenciada Guzmán, que nos diga cuáles son las características de las personas que tienen esta adicción y cuáles son los motivos que se han detectado a través de estudios y de encuestas de que son las causas de esta adicción. Porque empezamos de una forma que no nos damos cuenta hasta que llegamos ya con un problema que no podemos estar ni con la familia, ni con una relación social, ni de ninguna especie, porque todo el tiempo se le dedicamos al trabajo. ¿Cuáles son esas características, licenciada? Claro que sí. Primeramente vamos a ver que la adicción al trabajo se define como la implicación excesiva y progresiva de la persona en su actividad laboral, sin control ni límite, y abandono de actividades que antes realizaba. Las personas van de forma gradual perdiendo estabilidad emocional y se convierten en adictos al control y al poder en un intento por lograr el éxito. ¿Por qué se produce esta adicción? ¿No? Es importante ver, como usted bien lo decía, que en muchas ocasiones, la escalonada va de menor a mayor, como lo hemos visto en toda adicción, pero aquí es muy silenciosa. Muchas veces podemos caer en esta adicción sin darnos cuenta. Y bueno, hay algunos factores que nos han marcado sobre por qué se produce, y algunos de estos son las presiones económicas familiares, el temor a perder el trabajo,
la enorme competitividad que existe en el mercado laboral, la fuerte necesidad de conseguir el éxito y el puesto deseado, la incapacidad para negarse ante un jefe sobre peticiones que pueden bien posponerse al día siguiente, el temor a los jefes prepotentes, exigentes y que amenazan constantemente al trabajador con perder su empleo, la falta de organización que permite la acumulación y sobresaturación del trabajo, el ambiente familiar problemático que hace que el trabajador no quiera llegar a casa, la ambición excesiva por el poder, el dinero y el prestigio, la incapacidad para establecer prioridades, la falta de afectos personales que se suplen con el trabajo, la educación familiar que imponen a los hombres en el cumplimiento del rol del proveedor de familia, la presión de muchas mujeres cuya meta es solamente sacar adelante a los hijos, la presión de la sociedad para que los hijos sean independientes, ¿no? Estas son algunas de las causas que producen, factores. Sí, que ayudan y contribuyen a la creación de esta adicción, bueno, que las personas caigan en esta adicción. En esta adicción. Desde el punto de vista de la psicología, ¿qué nos puede decir, licenciado? ¿Por qué se da la problemática de la adicción al trabajo? Desde el punto de vista psicológico, quizás no haya la extensa literatura para poderlo abordar de una manera quizás tan amplia, pero a propósito de lo que se comenta, del prestigio, del dinero, la acumulación, hay varios puntos por los cuales se puede abordar. El primero podría ser esta acumulación del dinero y el prestigio como una forma de control a otros inclusive. O sea, se obtiene ganancias económicas y con eso quizás se pueda comprar a otros, controlarlos. Se me hace también que hay un rasgo obsesivo precisamente en este tipo de personas. Me estaba relacionando de alguna forma al personaje de Spider, de un matemático que se obsesiona con los números, ¿no? A cómo podría ubicarse a un adicto al trabajo, totalmente obsesivo por los detalles. También está esta cuestión, quizá no tanto psicológica, pero la cuestión de la presión social en tanto al temor a perder el empleo. Retomamos, o sea, cuando alguien pierde el empleo en una situación adversa como la que vivimos en esta ciudad, pues se las ve complicadas, ¿no? O sea, todo un paradigma, toda una cuestión familiar se viene en declive, y ahí está precisamente los efectos, ¿no? que pueden causar incluso estrés, y ahí y a partir de ese estrés pues buscar todas las posibles condiciones para poder solventar esa necesidad de volver a tener las mismas condiciones que se tenían económicas. Así es, definitivamente en un país como el nuestro, en donde no existe una verdadera garantía de contar con un trabajo, es en donde entramos todos en una competencia con nuestros compañeros y cómo vamos a sobresalir, cómo vamos a garantizar nuestro empleo, pues a través de la respuesta del trabajador, generando trabajo. Eso puede ser una parte muy importante. Otra de las cosas que vimos en el documental y que nos hizo favor la licenciada Guzmán de decirnos es el aspecto emocional. ¿Cuántas personas que tienen un vacío emocional dedican el tiempo al trabajo para llenar ese vacío? Hay personas que tienen problemas familiares en donde no pueden estar en casa, en donde se sienten que estorban en casa, y entonces se dedican a estar la mayor parte de su tiempo fuera de casa produciendo. También existen aquí una problemática que desde el punto de vista psicológico, que no me corresponde porque ya lo tocó el psicólogo, pero son personas que quieren darse un valor por ese sentimiento de minusvalía que ya hemos visto en muchas adicciones coinciden, y dicen, a través de que genere yo dinero, a través de que yo tenga u obtenga poder, a través de que yo tenga un reconocimiento social, voy a completar mi personalidad y evitar esa minusvalía, esa inseguridad que tengo, como a través de títulos profesionales, a través de títulos de trabajo, directores,
directores generales, etcétera, para decirle a la gente, mira, sí valgo. ¿Por qué? Porque en el fondo la persona que tiene esa adicción cree que únicamente vale por lo que puede generar, por el trabajo que puede generar, por la posición económica. Todos los seres humanos estamos dotados de instintos, y en realidad los instintos son las situaciones que nos ayudan a tener una vida y a tenernos una protección, a tener una seguridad, a garantizar la reproducción. Pero cuando el hombre se vuelve víctima de sus instintos, entonces cae preso de ellos y ya son pasiones. Entonces hay personas que quieren tener un reconocimiento social que es válido. Todos vamos a las universidades, vamos a las escuelas, nos preparamos para tener un reconocimiento social, pero cuando nos hacemos víctimas de esa necesidad de más y más y más y más reconocimiento social, como a través del trabajo, a través del esmero, a través de seguir pues en nuestro mismo medio laboral, tratando de destacar para obtener ese prestigio social. También la situación económica también obedece a las situaciones económicas. Por ahí hay una película mexicana, creo que era Pedro Infante, no recuerdo ahorita, que llegaba de trabajar y decía, ya llegué vieja, ya me voy vieja, ya llegué vieja, ya me voy vieja, porque tenía la necesidad de tener muchos trabajos para que alcanzara el gasto. Por ahí comentaba la licenciada Guzmán esa educación que se nos dan principalmente a los varones de proveedores. Entonces, para que yo me sienta lo suficientemente hombre, lo suficientemente varón y mantener a mi familia, pues yo tengo que ver la manera cómo obtengo el ingreso y cómo le puedo dar esa comodidad a mi familia, y si no lo hago, pues me siento minusválido o una persona que tiene una problemática económica, como también comentaba el licenciado Bruno, pues tiene que ver la manera de cómo hacerse de más trabajo y generar mayor riqueza. Y eso está mal, ¿por qué? Porque va en deterioro de nuestra salud, va en deterioro de las relaciones familiares. Algo comentaba también la licenciada Guzmán, muy interesante. Una de las características de la persona que tiene esta problemática de adicción al trabajo es esa despreocupación o ese desprecio que tiene hacia la vida social. Muchos dicen, mientras otros pasan el tiempo en comidas, en cenas, con los amigos, en las excursiones con la familia, con los niños, conviviendo, yo estoy tratando de generar, y entonces tiene un trabajo remunerado de lunes a viernes, y sábado y domingo él hace un trabajo por sí mismo. Vamos a poner el caso de un contador. El contador tiene un trabajo en una empresa o en el gobierno y recibe un salario, pero aparte sábados y domingos dedica a llevar las contabilidades particulares de sus amigos, de sus conocidos, de sus viejos clientes, para tener un ingreso extra. Entonces ese tiempo, ese fin de semana, ese sábado y domingo que tenía para convivir con sus hijos, para descansar, para dedicarlo al solazo, al esparcimiento, ir al teatro, ir al cine, llevar a la familia de día de campo, todo ese tiempo lo ocupa para seguir generando riqueza. Y eso es una característica del adicto al trabajo. ¿Qué más nos puede decir sobre este problema, licenciado? Pues bien, hay algunos rasgos comunes, ¿no?, en las personas que son adictas al trabajo, y bueno, primeramente creo que ya lo hemos planteado, está la necesidad del reconocimiento social, ¿no?, de su trabajo. Otro es que son personas perfeccionistas y con baja autoestima. Ya lo habíamos tratado en otros programas, hemos hablado tanto de perfeccionismo como de baja autoestima, porque no les gusta trabajar en equipo, prefieren trabajar solos. También anhelan tener poder, aunque su motivación no sea solo esta, ¿no? Muchas de las veces también es utilizar el trabajo como un refugio para escapar de otros problemas, ¿no? Entonces, de alguna manera también actúa como esta fuga que siempre hemos visto que tiene las adicciones, que son tomadas como fugas. También son personas narcisistas, ¿no? Siempre esperan que son exigentes y esperan que sus subordinados cumplan con el mismo horario que ellos tienen o que ellos quieren desarrollar, ¿no? Y son muy exigentes con ellos mismos, evidentemente también son exigentes con sus subalternos, ¿no? Entonces es importante ver que las personas que tienen este tipo de adicción, bueno, caen en ciertas características, como me lo preguntaba hace un rato. Algunas de ellas son sentir preocupaciones agobiantes durante el fin de semana, ser incapaces para tomar vacaciones o descansar, sentir la imposibilidad de abandonar al final de la jornada un trabajo inacabado,
ponerse nuevos trabajos para realizar en los periodos de descanso, ser incapaz de rechazar ofertas de trabajo adicional, experimentar en el tiempo, que el tiempo pasa muy rápido cuando se trabaja, ser exigente y competitivo en cualquier actividad, mirar impacientemente el reloj, ser acusados por los familiares y amigos de que dedica más tiempo al trabajo que a ellos, experimentar cansancio e irritabilidad si no se trabaja durante los fines de semana, quedarse al último en la empresa, no delegar y realizar o supervisar todo personalmente, limitar las lecturas a temas laborales, tener problemas para relajarse, trabajar con tensión, comunicarse mejor en la empresa que fuera de ella, distanciarse afectivamente y socialmente, tener sentimientos de culpabilidad, tener un nivel de ansiedad elevado, tener necesidad de admiración y obediencia de los demás, carecer de motivación económica, ser incapaz de desconectarse de su actividad laboral. Y bueno, pues aquí sería importante que se preguntaran si viven para trabajar o trabajan para vivir, ¿no? Claro. Entonces, de cierta manera, todas estas características nos hablan mucho de esta fuga y cómo se está tomando, en cierto sentido, el área laboral. Digo, no todas las personas que trabajan mucho quiere decir que son adictas al trabajo. Las personas que ya tienen un problema con una adicción al trabajo es cuando ya no se pueden desconectar ni mental, o sea, su obsesión ya es tal por el trabajo que aún estando en una reunión, hacen grandes esfuerzos por ir a reuniones y aún estando en la reunión están pensando cómo van a resolver los problemas laborales, qué les faltó hacer, si tienen que hacer una llamada, o sea, están en un espacio que no están mentalmente, ¿no? Siguen estando trabajando, siguen su mente funcionando. De hecho, padecen mucho insomnios, ¿no? O sea, se despiertan pensando, agobiados, cómo van a resolver lo que tienen que hacer, lo que no acabaron, o sea, hay mucha angustia, hay mucha ansiedad y como en toda adicción hay mucha obsesión, ¿no? Y esto va evidentemente incrementándose en la medida en que se van adentrando más, porque ya es esa adrenalina que les produce el trabajo de decir tengo que ser el mejor, tengo que sobresalir y yo voy a poder hacerlo. Entonces, de cierta manera, eso exige mucho tiempo, mucho estrés, mucha ansiedad, ¿no? Mayor esfuerzo. Sí, así es. ¿Qué podemos hacer? Una persona ya detectó que puede tener o tiene ya un problema de adicción al trabajo y van al consultorio del psicólogo. ¿Qué les recomendaría a usted como psicólogo para que ellos vayan intentando curarse de esa problemática de ser tan obsesivos hacia el trabajo? Ok, por lo que estoy escuchando, precisamente quizás yo pondría atención en ver si realmente es el trabajo la cuestión lo que les angustia a las personas, sino que quizás este trabajo sea el disfraz de otra cosa. O sea, que sea un síntoma de una enfermedad más profunda. Sí, tal vez pueda ir por ahí. Y quizás de eso se trata, de que las personas vayan a un consultorio y puedan hablar de su situación familiar. A propósito del narcisismo que se mencionó, la constante cuestión de ser alabados o que la gente les esté diciendo que qué buen trabajo haces. Me recuerda a la frase de un texto que dice su majestad del bebé, ¿no? Que todos están alrededor de él, haciéndole halagos, atendiéndolo. Y entonces quizás toda esta cuestión del amor vaya hacia una persona. Entonces quizás de lo que se trate es empezar a querer a otros, quizás para dejar de ser un poco narcisistas, a propósito de lo que incluso se mencionó en el video, de que las relaciones con otros quedan menguadas, o sea, no existen, porque toda esa cuestión de que todo ese amor o toda esa simpatía que se puede encontrar en otros o dirigir hacia otros, se va hacia uno, como en el caso incluso del autismo. O sea, es una figura que quizás vaya toda esa pulsión, toda esa energía hacia una sola persona, hacia el cuerpo propio. El mismo. Así es. O sea que una persona que tiene una adicción al trabajo puede que tenga un problema egocentrista tremendo. Pues se le llama así, o narcisista, ¿no? Incluso en algún Pero momento... Es un egocéntrico, cree que todo va a girar a su alrededor y que sin él la oficina no va a ser lo mismo, sin él no van a tener los resultados que se plantearon en un principio,
que si no está trabajando y si no está al frente de la situación, va a ser insustituible. Entonces toda esta situación, todas estas características, es un narcisista, pero también es una persona hiper egocéntrica, o sea, cree que el mundo va a girar alrededor de él. Planteémoslo de la siguiente forma, siguiendo lo que usted está diciendo. En una familia de varios hermanos, siempre hay uno que quiere sobresalir más. Y el querer sobresalir más es mostrarle constantemente a los padres que él es muy bueno haciendo cosas, ¿no? O sea, estaba recordando la experiencia de una joven que les gritaba tontas al grupo con el que se reunía, pero cuando logra ubicar precisamente eso en una sesión, se da cuenta que a quienes le gritaba tontas eran los sustitutos de sus propios hermanos. O sea, entonces su intención de sentirse más que ellas era llevarse los halagos o el amor de los padres, o en este caso el de los jefes podría ser. Entonces, por eso que digo, quizás, ¿qué es lo que disfraza precisamente esta cuestión laboral o esa adicción al trabajo, ¿no? Al constantemente estar siendo reconocido por una figura que es el subrogado quizás de los padres? Entonces, quizás yo más bien pondría atención en esa situación. Claro, o sea que la adicción al trabajo es un síntoma de un síndrome, o sea, de una serie de características, una serie de problemas psicológicos que tiene la persona. Comentaba la licenciada Guzmán que son personas que normalmente tienen una autoestima muy baja y entonces tienen la necesidad del reconocimiento. ¿Y cómo me van a reconocer si no es a través de mi trabajo, a través de lo que yo puedo producir? Yo recuerdo que en las oficinas decías que el jefe no es el que manda, el que en realidad manda es la persona que sabe todo el teje y maneje de un procedimiento. Entonces hay personas que se hacen indispensables en el trabajo o quieren hacerse indispensables precisamente para una de las características que nos da, que es la problemática del miedo de perder el trabajo. Yo voy a llegar a una oficina y empiezo a trabajar y empiezo a involucrarme en todo el proceso productivo, en todo el proceso que tengo a mi cargo, y cuando el jefe se da cuenta, pues yo soy una persona imprescindible, porque si no estoy yo, nadie más sabe hacerlo, y esto también se da en el celo profesional. Agarro, me subo, me meto a mi escritorio y yo tengo mis papeles y todo lo tengo aquí, y yo tengo todos los procedimientos y yo sé cómo se hacen. Claro. Se va sobresaliendo, claro, se va haciendo más indispensable y evidentemente se les van encargando más responsabilidades y eso les genera más poder. Entonces tener también el poder controlar a otras personas es un factor importante, claro, que alguien que tiene una baja autoestima, evidentemente tener control pues le genera cierto placer, ¿no? Claro. El hecho de Soy indispensable y sentirse superior cuando realmente se siente inferior, ¿no? Sí, exactamente, es una situación también desde mi punto de vista, y el psicólogo me corregirá, de un sentimiento de baja autoestima. Uh-huh. ¿Por qué? Muchas ocasiones uno le da las ideas al jefe, es esto, por esto, y el jefe llega con el director general y propone que bien queda bien el jefe, y no la persona que está trabajando. Por el que está atrás sigue generando y generando y generando, a nivel de que el jefe, a pesar de que él no sobresalga, pero va a ser una persona indispensable que va a va a conservar su trabajo y va a manipular a su propio superior jerárquico, porque ¿qué vas a hacer si no vengo? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer si yo no te hago todo el procedimiento? Porque digo, eso pasa en cualquier oficina. Muchas veces hay una persona que está abajo del jefe y es el que dice, a ver, este procedimiento, ¿cómo lo haces? Y él lo hace y todo, aquí está el resultado. Y el jefe se lo pasa al director general y queda bien el jefe, pero el que está abajo no sobresale, pero se siente indispensable y sabe que nunca van a poder requerirle, pedirle el puesto. ¿Por qué? Porque él es el que controla todos los procedimientos, él es el que tiene todo, y eso da mucho en las oficinas. Yo recuerdo en algunos de los lugares donde he trabajado, había una persona que se dedicaba a hacer todos los contratos y llevaba todos los procedimientos, llevaba todos los contratos. Y esa persona indispensable, pasaron cuatro administraciones y esa persona no podía salir.
y corrían a todos y esa persona quedaba ahí, pues como le das, pues que llevaba todo el control. Entonces llegaba el nuevo jefe que no sabía quizá los procedimientos, se apoyaba en esa persona que a lo mejor ganaba mucho menos de la mitad de lo que ganaba el jefe, pero sin embargo era indispensable, y con esa situación de ser indispensable alimentaba ese sentimiento de inferioridad. Entonces yo soy indispensable y aquel, aunque gane el doble o el triple que yo, sin mí no es nada. Y eso también alimentaba el ego, lo que comentaba aquí nuestro psicólogo. Sí. Se puede pensar que una persona que, como decía la licenciada, tiene la baja autoestima o tiene sentimientos de inferioridad, se dedique a demostrarle a los demás su valía a través del trabajo. Sí, como lo dije, precisamente buscando el reconocimiento de una persona con mayor autoridad dentro de la empresa, que bien se podría hacer que es como el subrogado, como lo dije también, del padre o de la madre, o sea, estar constantemente siendo reconocido por ellos, ¿no? O sea, esa alabanza, esos... O a veces ni siquiera hay la alabanza, sino con el hecho de que le pide el trabajo y aquí está, se siente satisfecho. Sí, también puede ser. Porque también les digo, me recuerda muchas veces cuando a mí se me dio algunos puestos de mando medio, que llegaba a un puesto nuevo y tenía que ver cómo iban los procedimientos, y entonces se tenía uno que apoyar en la gente que llevaba años ahí y que ellos mantenían todo el poder, porque se hablaba de poder. Y cuando hablamos de poder, todos nos vamos con la idea del que destaca, y no es cierto. Muchas ocasiones tiene el poder aquel que sabe los procedimientos, aunque destaque sea otro, el que controla, aunque no sobresalga, aunque el salario, porque también vimos el aspecto económico. Y muchas ocasiones esa gente que tiene ese apetito por seguir trabajando y seguir demostrando lo indispensable que es, a lo mejor no tiene una remuneración que vaya acorde con su trabajo, sino que gana mucho menos, pero sin embargo, con el simple hecho de saberse indispensable, sabe que tiene el poder. Y aparentemente parece contradictorio, porque total, el que va y da la cara y entra a las juntas del consejo de administración y entra a los comités y a tomar las decisiones, es el jefe que no tiene ni la menor idea, pero atrás de él viene el respaldo de la persona que está arrastrando el lápiz, que es indispensable, y que el jefe en muchas ocasiones se va, bueno, que descansen, y esta persona está preparando el trabajo para el otro día, o está tratando de resolver la problemática que se dio hoy, para que al otro día ya tenga alguna propuesta para que el jefe se sienta a gusto. Sí, se van metiendo cada vez más en el sentido en que se saben tener el poder, que saben que están sobresaliendo, pues evidentemente no ven las desventajas de lo que también están, las consecuencias que esta adicción puede traerles, ¿no? Porque por un lado, esta parte emocional la cubren muy bien diciendo, bueno, ya estoy sobresaliendo, o ya me está yendo mejor, o ya tengo el poder, o ya soy indispensable, ¿no? O ya me miran, ya me ven, ya soy alguien, ¿no? Pero por el otro lado, evidentemente, como esto les genera tanto esfuerzo, tanto tiempo, porque no nada más es las horas trabajadas, ¿no? Sino también los efectos que se tienen por esas horas trabajadas. Entonces, la cuestión aquí es que las consecuencias, bueno, pues son terribles, porque tienen relaciones familiares, sociales, totalmente deterioradas. Ya nadie los toma en cuenta, ya no van a reuniones, ya no conviven con la familia, con los amigos, con la sociedad. O sea, son personas totalmente aisladas, siempre están de mal humor porque descansan poco, ¿no? De alguna manera este desinterés por las relaciones interpersonales pues no les produce ya ninguna alegría, ningunas ganas de asistir, no, entonces de alguna manera se van aislando de tal forma que se van quedando solas, ¿no? Y se meten tal estrés, se meten tal presión que empiezan también a tener problemas de salud. Entonces son grandes las consecuencias que se tienen con esta adicción, que muchas veces también se empieza a ligar, ¿no? Con ya abusos del tabaco, del alcohol, se empieza a ligar con otras adicciones, ¿no? Claro. Porque el mismo trabajo va generando que se vayan implicando en más cosas adictivas, ¿no? Porque no se dan cuenta que y están por la creyendo. Situación emocional tan tensa que tienen. Bien, ¿qué conclusiones podemos llegar, licenciado? Hay otro elemento que quisiera comentar a propósito de que el trabajo se lleva a casa, aunque no se tenga que hacer, pero yo lo veo desde una cuestión de que el trabajo se lleva a casa, desde una cuestión de creérselas ya, de creerse todo lo que sucede en el trabajo y llevar esa figura del trabajo a casa. ¿Qué quiero decir con esto?
estaba recordando un evento en donde una ocasión, una guardia de seguridad se acerca a decirme que su hijo estaba como muy rebelde, y que ya después empieza a mencionar algunas otras cosas y dice que estaba muy rebelde, pero que también le preocupaba que estaba enfermo y que lo había trasladado a servicio médico. Entonces le pregunté, ¿a dónde lo llevó? Dice, no, perdón, lo llevé con el doctor. Entonces, tanto traslado como servicio médico eran términos del lugar donde ella trabajaba. Es decir, estaba llevando su función policíaca a casa. Entonces, al parecer, lo que causaba la rebeldía del niño era precisamente estar siendo acechado por una policía. Entonces es por eso que digo que quizás lo que se tendría que tener cuidado es de esa adicción o de creerse esa persona, esa figura que solamente corresponde a un espacio, o sea, los peligros de que eso se ha llevado a nivel familiar. Entonces quizás es lo que podría concluir. Sí, podría decir la policía, es que aquí tengo un hijo que tiene un problema más o menos de 540 con las claves que usan ellos, ¿no? Sí. Y no se quita el uniforme para convivir con el hijo. Exacto, se pierde la función o el ejercicio de la maternidad o de la paternidad. Así es, definitivamente, eso es algo que se da mucho en estas obsesiones al trabajo. Muchas ocasiones llega uno a casa y empieza a ver, tú haces esto, tú el otro, y lo quiero ahorita o lo quiero dentro de media hora, y dice, oye, no estás en el trabajo, estás tratando con tus hijos, con tu esposa. Eso uno ya lo ubican en modo, tiempo, lugar y circunstancia. Sí, ya lo ven como una empresa, ¿no? Sí, en serio, Sí. y me constan situaciones muy difíciles. Yo conocí una persona que inicia su vida laboral a los 17 años. Y de esas personas que son puntuales a la entrada. A la salida no, así se puede quedar las horas que sea, pero nunca en 30 años de servicio tuvo un recargo. Jamás tuvo una falta. Las vacaciones casi lo aventaban para que saliera de vacaciones, porque ya no podían seguir acumulando vacaciones y después las perdía, etcétera, ¿no? Entonces le decían, así te tienes que ir de vacaciones, y entonces esta persona llegaba a casa y se ponía a hacer que el soplo y que no sé qué, siempre buscando cosas que hacer porque no podía estarse quieto. Pasaban los 30 años y ¿qué creen que pasó? Se dio cuenta, ya tenía 50 y tantos años, no estaba casado, no tenía hijos, y cuando se jubila, muere creo que al año y medio porque se perdió su trabajo, porque no tenía cosas que hacer. No tuvo una vida social, no tuvo una vida familiar, toda la vida se la dio al trabajo, y después en el trabajo obviamente llegó a la edad en que tenía que dejar de trabajar, deja el trabajo y sobrevive año y medio. Entonces, descuidó todos los departamentos de su vida, descuidó descanso, descuidó diversión, descuidó familia, y únicamente le dio el tiempo al trabajo, que lo que fue con su ganancia fue año y medio más de vida, con una pensión mínima, y murió. Entonces, son cosas que aparentemente no se dan, pero yo he conocido muchos casos así. También conozco un caso de una señorita que ya cumplió los 60, ya dejó de trabajar, y ahorita pues ya no puede tener novio, ni puede casarse, ni puede hacer nada. Tiene una o dos amigas, y también del trabajo obviamente, y cuando se reúnen, ¿qué creen que platican? De trabajo. Lo que hacían cuando estaban laborando. Claro. ¿Te acuerdas cuando estábamos aquí? ¿Te acuerdas? Pues cuidar en torno al trabajo. Entonces la persona se priva de muchos departamentos de su vida a los que descuida, y al final del tiempo, de todas maneras, va a donde vamos todos. Lo que relata me recuerda al cuento de Funes el memorioso, del tipo que recordaba a detalle todo lo que había pasado hace 2 semanas, y lo recordaba tan a detalle que no vivía su momento. O sea, se olvidaba de que estaba en el presente, justamente como el ejemplo que acaba de dar de estas personas que se reunían para platicar lo que hacían cuando estaban trabajando. Entonces no había un poder de realizar o de reestructurar el pasado, o sea, vivían en él. Y ahí hay un problema
Bastante fuerza. ¿Sus conclusiones, licenciado? Pues bueno, a mí me gustaría leerles el test de autoevaluación, como lo hacemos con todas las adicciones, para que la gente vea cómo está en este sentido. Bueno, las preguntas son las siguientes. ¿Suele retirarse de su trabajo después de la hora de salida? ¿Suele llevarse alguna lectura e informe a su casa? ¿Lo llaman con mucha frecuencia por teléfono de su trabajo a su casa? ¿Siente que hace algo incorrecto cuando se va del trabajo a una hora diferente del resto de las personas? ¿Tiene en su agenda más teléfonos de colegas que de amigos? ¿Las vacaciones le resultan interminables a partir de la primera semana? ¿Se queja continuamente de la falta de tiempo? ¿Sus conversaciones suelen ser casi siempre sobre el trabajo? ¿Se plantea o se reconoce que el trabajo le requiere continuamente? Y bueno, pues si contestó a varias afirmativas, esto quiere decir que ya están teniendo problemas sobre esta adicción, ¿no? Y bueno, la recomendación aquí es que a través de terapias psicológicas, ¿no? Puedan empezar a ver de fondo qué es lo que hay, ¿no? Qué es lo que cubre esta fuga metiéndose en el trabajo de manera tan obsesiva que terminan descuidando sus otras áreas que también son importantes, la diversión, el descanso, la familia, ¿no? Siempre va a ser un factor que nos inyecta vida, ¿no? Tiene que haber la esposa, aquellita, la novia, no es cierto. No, pero sí tenemos que ver otros aspectos de la vida. Y como comentaba la licenciada, y a manera de corolario, y para terminar, invitarles a que nos acompañen el próximo lunes a las 8 de la noche en su programa Adicciones, y recomendarles que vivan plenamente el día de hoy, que compartan con su pareja, con sus amigos, con sus hijos, y que le den el valor que tiene, porque tiene mucho valor el trabajo, pero que le den también el valor a la familia y a los amigos. Y yo los espero el próximo lunes a las 8 de la noche en su programa Adicciones. Hasta entonces, muchas gracias.